Hola, hola y bienvenidos a este jueves 24 de junio. 24 de junio. Bueno, seguimos en el nombre del Señor, poniendo nuestros ojos en la palabra. Amén. Acordémonos siempre, toda la escritura, no alguna, toda la escritura. Desde el primer versículo del Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis. Dice, fue escrita para que nosotros aprendamos. Y tenemos mucha enseñanza en el libro de Samuel, en todos los libros, pero elegí el de Samuel porque lo vengo leyendo, ¿sí? O releyendo. Es muy importante porque vamos a seguir aprendiendo muchas cosas para aplicarlas en nuestra vida, en nuestro crecimiento diario. Nuestra vida cristiana no puede ser una vida plana. Tenemos que ir de a poquito subiendo, pasando por diferentes situaciones que en la palabra del Señor vamos a encontrar la ayuda. Bien, vamos a ver, porque acá hay algo muy, muy importante, muy importante. Aleluya. Bueno, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere le retenerán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado, no los ha disciplinado. Bien, acuérdense, Samuel dormía dentro del templo, muy cerca del arca de la presencia del Señor. Acuérdense que el arca estaba en el lugar que se le llamaba el lugar santísimo. Al arca no se podía ir todos los días, pero él estaba muy cerca de ahí, dormía Samuel. Entonces, hay algo muy, muy, muy importante. Este fue uno de los pasajes que yo hace muchísimos años, cuando ayudaba al pastor Miguelito, que fue para mí como mi padre, un padre, por muchas cosas que pasamos juntos, muchas cosas que aprendí. Me acuerdo que él un día a los jóvenes, en la reunión de jóvenes que dirigíamos los jóvenes, porque antes había un viernes que dirigían las mujeres, otro tiempo los caballeros, otro tiempo los jóvenes y otro tiempo el pastor, los viernes. Y le tocaba a los jóvenes y me pusieron a predicar. Y yo prediqué uno de mis primeros mensajes en aquel tiempo, cuando yo
manejaba el pequeño minibús de la iglesia para buscar a la gente y hacía muchas otras cosas. Bueno, yo prediqué sobre esto y esto fue lo que más me llamó la atención y quiero que prestemos atención. Y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada, se estaba viviendo un tiempo muy difícil en Israel. Acuérdense, escaseaba la palabra y no había visión de Dios. Muchas veces Dios se había manifestado a sus siervos, no solamente por palabra, por oír, sino Dios mostraba cosas. Y sabemos que Elí había envejecido, sus ojos estaban perdiendo la visión, y no solamente la visión natural, estaba perdiendo la visión más importante que tiene un sacerdote, que tiene un siervo de Dios, que es la visión espiritual, de ver cosas de Dios. Porque usted sabe que dijo el profeta Joel que en aquel tiempo los jóvenes profetizarán, tendrán visiones, los viejos sonarán sueños, los jóvenes verán visiones. En Joel está. Dios se manifestaba de esa forma, pero estaba pasando un tiempo tan difícil Israel por causa de que desde el templo no se estaba honrando como se debía honrar al Dios de Israel, al Todopoderoso. Y entonces esto que dice la Escritura, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios llamó a Samuel. Usted sabe que la lámpara que había en el templo era una lámpara, ¿verdad?, de 7 brazos. Y la lámpara tenía que siempre estar encendida, siempre tenía que estar encendida. En los instrumentos que había dentro del culto del Señor estaban una despabiladora. Eran unos utensilios que hacían para limpiar las mechas de la lámpara y que la lámpara siempre tuviera aceite, porque la lámpara en el templo nunca se debía de apagar. Pero era un tiempo tan difícil que estaba viviendo el pueblo de Israel, que nadie venía a atender. Los hijos de Leví, que hacían, desordenadamente caminaban y no atendían a las cosas de Dios. No tenían el corazón dispuesto para Dios. Estaban en sus carnalidades, en sus borracheras, en sus libertinajes, y el templo de Dios estaba descuidado. Pero antes que la lámpara de Dios se apagara, antes que Israel cayera en esa oscuridad total, Dios llama a Samuel. Y la Biblia dice clarito que Samuel nunca había tenido conocimiento de Dios. Nunca se le había aparecido Dios. Pero como él estaba en el templo, sirviendo, siendo el siervo de Elí, las cosas que tenían que hacer sus hijos y que no las hacían, las hacía Samuel. Hay algunos en la iglesia que tendrían que hacer, en las congregaciones, si hay pastores que me escuchan, estarán de acuerdo conmigo. Hay tantas cosas que la gente puede hacer dentro de la congregación, y no porque no se les dé, porque a veces no hay que decir, yo hice muchas cosas sin que el pastor me pidiera. Hice muchas cosas, porque veía, y hay gente que viendo no hace. Y estaba ahí en el templo sirviendo a Elí el sacerdote. Y dormía cerquita del arca de la presencia del Señor. Estaba ahí. No tenía el conocimiento. No, nunca había visto ni oído, ni había oído la voz de Dios, ni había visto visión de Dios. Pero ahí estaba, durmiendo. Y como Dios
no se olvida de las cosas. Porque acuérdense, la mamá de Samuel, Ana, lo entregó para que fuera un servidor delante de la presencia del Señor. Y antes que la lámpara de Dios se apagara. Hermana, hermano, aquí hay una enseñanza tan profunda, íntima para cada uno de nosotros. Tenemos que revisar. Yo debo de revisar mi lámpara. ¿Cómo está la lámpara de mi vida? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Está escaseando el aceite? La mecha se está cauterizando y hay que limpiarla. Despabilate, despiértate tú que duermes y te levantarás de los muertos. Levántate de los muertos, dice la Escritura. Hay que estar al tanto de lo que hoy está pasando en este tiempo que Dios nos permite vivir. Seguiremos el viernes para mucha más enseñanza. Y declaro y digo que el Señor Adonai te bendiga y te guarde, que el Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su misericordia, que el Señor Adonai alce su rostro sobre ti, ponga en ti, shalom, bendiciones, hasta que sobreabunde.